La voz de Jesús les da la bienvenida a este encuentro al pie de la cruz. Monseñor Roberto Sipols y Juan Carlos Rodríguez, abrimos las puertas de nuestras casas para recibirlos y tener juntos un encuentro con el Maestro. Seguramente nos reiremos, probablemente lloraremos, pero nos alegraremos de venir juntos al pie del madero. Bienvenidos. Yo no sé si en el lugar donde usted se encuentra el tiempo está pasando tan rápido como está pasando aquí en San Antonio, Texas, pero ya estamos en febrero. Hoy es 13 de febrero del 2021. Se siente como que apenas hace unos días estábamos dándonos el feliz año, pero aquí estamos. Por la gracia de Dios, 13 de febrero, sean bienvenidos a nuestro encuentro al pie de la cruz. Tenemos fantásticas sorpresas, muchas cosas de qué conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Se cumple en este programa a 6 meses desde que comenzamos y hemos ido construyendo junto con ustedes esta experiencia y queremos darle las gracias por acompañarnos, porque les haya gustado el programa. Este es el encuentro al pie de la cruz del mes de febrero. Estamos en las puertas de la Cuaresma, pero antes de comenzar a hablar de eso y de yo haberles dado la bienvenida, quiero pedirle y saludar con muchísimo cariño, como siempre, al Padre Roberto. Bendición, Padre, ¿cómo estás? Dios los bendiga, es una alegría. 6 meses ya, medio año, vamos adelante con la gracia de Dios. Así es. Como decía hace unos segundos atrás, estamos en las puertas, en apenas 4 días, ya celebramos el miércoles de ceniza, Padre. Comienza la Cuaresma, un tiempo de conversión, de transformación espiritual. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a que vivamos una Cuaresma muy intensamente. Hace apenas un año vivimos una Cuaresma diferente a como la vamos a vivir en esta oportunidad. Y pues muchas cosas van a cambiar por el asunto de la pandemia, pero espiritualmente ninguna cosa ha cambiado. Al contrario, es una oportunidad que el Señor nos regala para hacer de esta Cuaresma algo especial. Yo personalmente quiero invitarlos a que rememos un poquito más adentro, ¿ok? Y dejemos las cosas externas que siempre mortifican un poco, y a lo mejor el Padre va a poder hablar en un momento acerca de eso, de dejar lo externo, de dejarnos de comer un dulce o de dejar de tomar café con azúcar o cosas así. Pero eso al final del día son cosas externas. Realmente mortificamos nuestra alma, mortificamos nuestro ego, nuestro egoísmo. Pero ¿por qué no aceptar la invitación que nos hace el Señor de hacer algo callado, sencillo, que a lo mejor no sea visible, que mortifiquemos nuestra alma en algo para mejorar? Es lo que yo tengo pensado hacer. He estado reflexionando mucho y orando acerca de de cómo voy a vivir esta Cuaresma, y quiero invitarlos a que acepten ese reto de no anunciar nada, de no decir, bueno, en esta Cuaresma no voy a comer dulces o en esta Cuaresma no voy a comer azúcar, que son cosas buenas, que mortifican el alma, que a lo mejor el Padre Roberto las va a poder explicar mucho, a lo mejor no, seguramente el Padre Roberto las va a poder explicar mucho mejor que yo, pero yo quiero hacer algo espiritual, algo que nadie sepa, algo que me deje algo considerablemente más valioso que pues, renunciar a un pequeño sacrificio. Padre, Cuaresma del 2021, muy diferente, pero no por eso tiene que dejar de ser menos intenso y menos provechoso espiritualmente, ¿cierto? Claro, más bien tenemos oportunidad porque hay un poquito más de silencio y de recogimiento en nuestra vida con el aislamiento que nos trae la pandemia. Este año vamos a ponerla bajo la protección de San José, porque es el año de San José. Y yo les diría, voy a sugerir una mortificación externa muy buena, un poquito más de silencio, ¿verdad? Con las redes. Pero con las cosas espirituales no, con las otras. Pues las espirituales alimentan, pero hay muchas veces que nos dispersa tanto ruido gracias a las redes.
en la que estamos demasiado conectados a veces. Pero también, como decía Juan Carlos, las mortificaciones internas, el sacrificio espiritual en espíritu y verdad es el que vale más. Proponte, este año seré más sobrio con la comida y la bebida. Este año seré más puro en mi corazón. Este año seré más amable con los demás. Y no imponer tu criterio es una maravillosa penitencia. Guardar silencio, callarte un chiste simpático, aunque no sea malo. Esas pequeñas cosas van pegándole al ego duro y al final te preparan mejor que los sacrificios externos. Porque los sacrificios externos sin el interno no valen nada. Pero los sacrificios internos siempre valen. Y sobre todo que estén motivados por el amor a Jesucristo. Por conocerlo más, por agradarlo más. Porque recuerda lo que él dice, dichosos los limpios de corazón, y no se refiere solamente a la pureza sexual, sino también a la pureza de mente, a la humildad, a la sencillez. Te regalo esta frase para motivar tu pareja, que es de Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Entonces, para tener ese descanso de la santidad, de la paz, vamos a aprender de él en esta cuaresma, que es una escuela en la que crezcamos en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿ok? Porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Vamos a ver en este momento en pantalla la agenda del día de hoy. Vamos a reflexionar sobre Jesús sanando a un leproso, el evangelio que mañana la iglesia nos pide que reflexionemos, que meditemos. Luego vamos a tener pues la acostumbrada sección de Pregúntale al Padre Roberto desde las redes sociales y desde el correo electrónico. Luego vamos a hablar de el leproso voluntario, San Damián de Molokai. Eso es lo que tenemos en lo que hemos preparado para ustedes en este encuentro de febrero, 13 de febrero. Vamos, sin más, a pasar a nuestra primera sección del programa, del Evangelio a la Vida. Reflexión del Evangelio a la vida. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las páginas del Evangelio aplicadas a nuestra vida cotidiana. Todos los evangelios son siempre hermosos y muy edificantes, pero este en particular a mí me llama mucho la atención, o me inspira mucho porque habla de la miseria, de mostrar, de no tener miedo de mostrarle a Jesús quiénes nosotros somos. Y eso es lo que la iglesia nos pide que reflexionemos este fin de semana en el evangelio. Es tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Dice, en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, fantástico evangelio. Háblanos de Jesús sanando un leproso. Bueno, este evangelio tiene muchas cosas escondidas que la gente ni sabe. Además, está mal traducido en la inmensa mayoría de las traducciones porque es un evangelio desconcertante. Vamos a empezar por el principio. Este evangelio lo usaba yo cuando empezaba a predicar, jovencito, para explicar a la gente que hay que confesarse. Pues Jesús le dice, ve al sacerdote para que certifique tu salud. No somos seres aislados, pertenecemos a una iglesia, a un pueblo de Dios, a una sociedad. Y el leproso era excluido
cuando se le veía la lepra, el sacerdote prácticamente lo maldecía y le decía, no te puedes acercar a nadie, no puedes usar ropa buena ni nueva, tienes que cargar una campana de madera y gritar impuro, impuro para que la gente se aleje de ti. Perdía la familia y lo perdía todo. Y cuando la persona se curaba, tenía que ir a que el sacerdote le revisara todo el cuerpo y dijera, ya está sano, ya puede reintegrarse, puede vestirse bien, puede dejar la campana, ya no tiene que alejarse de los demás. Entonces, por eso es medítalo bien. Y Jesús no rechaza la práctica religiosa, como piensan algunos, sino que Jesús le da valor y sentido a la práctica religiosa. Vamos a fijarnos en el mismo evangelio. En primer lugar, el hombre es un hombre que rompe la ley, porque él no podía acercarse a nadie. Dice que se acercó a Jesús. A veces hay mucho convencionalismo y sobre todo el demonio te mete en la cabeza, ¿para qué vas a ir si siempre vuelves a caer? Yo recuerdo una persona que me decía, no me confieso más. ¿Por qué? Porque Einstein dijo que si una persona busca un resultado y mete el mismo método muchas veces y no lo logra, entonces es un estúpido. Digo, pero siempre logras el objetivo de que Dios te perdone. Que cambies es otra cosa y a lo mejor exige un proceso mucho más largo. Pero siempre que has ido, Dios te ha perdonado, y entonces se convenció de que la confesión servía y lo siguió haciendo. De hecho, lo hizo ese mismo día. Entonces, él se acerca a Jesús y le dice, mira, Señor, tengo lepra. Yo sospecho que este hombre, la lepra le estaba empezando, eso ya es cosa mía. Los demás no sabían. Y entonces él se abre la camisa tal vez y le muestra las llagas y le dice, Señor, mira, lepra, lo voy a perder todo, si tú quieres puedes limpiarme. Y dice ahí que Jesús se conmovió. Ahí está la mala traducción. La verdadera traducción es que Jesús se enojó. A Jesús no le gustó. A veces nos vienen a pedir un servicio y no nos provoca hacerlo. Sabemos que va a tener consecuencias. Nos piden una limosna y nos dicen, voy a bajar mi caudal dándole a este. Nos piden un servicio, voy a perder mi día libre dándoselo a este. Porque a veces hacemos caridades que tienen malas consecuencias para nosotros. Y Jesús era un ser humano. Y ya le voy a explicar lo que Jesús entendió que se le venía si curaba a este señor. Y a pesar de la incomodidad de Jesús, no de la conmoción espiritual, de la incomodidad, le dice, yo sí quiero sanarte, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Ahora Jesús le dice, fíjense bien esto, con severidad, no dulcemente, con severidad. No se lo digas a nadie. Es una orden severa porque estaba preocupado. Jesús sabía lo que venía. Pero el hombre, en vez de no decírselo a nadie, sale a decirle a todo el mundo. Y lee bien lo que dice. Desde ese momento Jesús nunca más pudo alojarse dentro de un pueblo. Se acabaron los banquetes donde la Magdalena venía a ungirle los pies. Se acabaron las visitas a los publicanos o a los fariseos. Porque desde ese momento era tal la multitud que lo perseguía. Fíjense, cuando llega Cheyenne, las mujeres se vuelven locas por tocarlo. Por eso ya 80 guardaespaldas, Luis Miguel, cuando van a cantar. Yo mismo, que no soy tan bonito, cuando voy a una iglesia en tiempos normales sin pandemia, las señoras todas como locas por tocarme, porque soy un instrumento de Dios. Pues las celebridades, imagínate Jesús, yo le pongo ese evangelio el nombre, el día en que Jesús se convirtió en celebridad. Yo andaba con Juan Carlos cuando vivía aquí en Venezuela y íbamos a comprar cualquier cosa y teníamos que hacer como un viacrucis de estaciones. Usted es el padre Roberto. Ay, mira el padre Roberto. Y eso que yo no soy tan famoso como Jesucristo. Por eso Jesucristo yo creo que dijo después, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si ponen a hacer fila en Jerusalén para estar conmigo, la fila no va a terminar nunca, le da 10 vueltas al universo. Ahora estoy en todos los sagrarios, ahora estoy en todas partes, como un perfume que se salió del frasco y lo perfuma todo. Entonces vemos que ese día Jesús hizo un milagro, un favor, a pesar de que iba a tener malas consecuencias para él, incómodas consecuencias. Y que Jesús, lo que le costó, no lo hizo con gusto. Lo que le costó lo hizo con amor. Dios no nos pide que hagamos las cosas con gusto. Hay señoras, mamás, que a veces están obstinadas de tanto cocinar. Yo me obstino porque ahora me cocino yo solo. Entiendo a las mamás. Que cuando ven que llega el día de planchado, se llevan las manos a la cabeza diciendo, mira ese montón de ropa para planchar.
Hay veces que salimos al trabajo arrastrándonos. Esos son los días en que nuestro amor vale más. Yo creo que algunos milagros que Jesús hizo muy suavecitos, muy facilitos, como el de Bartimeo. ¿Qué quieres que haga contigo? Señor, que vea, vuelve a ver. Eso fue lleno de mucho amor, pero creo que aquí hubo más amor todavía, porque fue una cosa hecha por amor, pero sin ganas. Y también esto es una gran lección para nuestra vida. Se te pueden acabar las ganas, pero eso no significa que se te acabe el amor. Directo para los matrimonios, estamos cerca del Día de los Enamorados. Hay un momento en que vivir con esa persona es un verdadero martirio. Bueno, los martirios se premian en el cielo. No estoy hablando aquí de humillaciones de los derechos humanos, pero a veces se hace muy difícil mantener el amor por un hijo que es un ingrato o que es una persona mala de verdad. Le cuesta uno reconocerlo, pero no lo sigue amando. Aquí Jesús nos dice, el amor no tiene nada que ver con tus sentimientos. El amor es una decisión de tu mente y de tu corazón, un don de Dios que se establece en tu mente y en tu corazón. Jesús no amaba a ese hombre, claro, lo amaba tanto que perdió su individualidad, su silencio y su libertad. Se sacrificó por él. O sea que lo amaba más que si lo hubiera hecho facilito. El amor no siempre hace fáciles las cosas. Fíjate qué profundo es este evangelio. Y también te dice que es la lepra. La lepra es perder la sensibilidad. De eso hablaremos un poco también al final cuando hablemos del santo de hoy. Y es que la carne se te caiga podrida a pedazos. Yo he visto la lepra en un barrio del que fui párroco. Y en 2 sitios donde he sido párroco había lepra. La lepra es signo de falta de aseo y de alimentación buena. ¿Tendrás tu lepra espiritual? La lepra espiritual viene cuando tú no aseas tu alma por el arrepentimiento diario y cuando no estamos en pandemia por la confesión frecuente. Tienes que limpiar tu alma. Ahora por lo menos el sincero arrepentimiento cada vez que vas a misa, cada vez que vas a orar. Yo siempre que oro un rato de oración, siempre comienzo por el arrepentimiento. Y la buena alimentación, la palabra de Dios, la Eucaristía, los programas de la voz de Jesús, que son meditación, el rosario. Si tu alma está bien alimentada y si tu alma realmente tú la tienes limpia, no tienes peligro. La primera vez que yo asistí a un leproso, estaba terrible y olía podrido. Estaba en un rancho allá en Guacara. Y después me fui y llamé al médico, doctor, vi un leproso. Me dijo, padre, no se preocupe, si usted se baña frecuentemente y está bien alimentado, lo cual yo en el caso suyo no dudo, porque estaba mucho más gordo que ahora. Entonces, tranquilo, que usted lepra no le va a dar. Eso viene del desaseo y la desnutrición que lo debilita. Entonces, ahí les dejo ese evangelio tan rico, tan bello, para que lo veamos desde tantos ángulos que tiene. No es tan sencillo como se ve ese evangelio, tiene mucha profundidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me ha encantado, Padre, que has dicho algo que muchas veces nosotros le pasamos por encima en el Evangelio cuando estamos reflexionando o haciendo lección divina. Yo mismo, cuando estaba proclamando el Evangelio, usaba tonos de voz y no se lo digas a nadie. Pero me encantó cuando tú dijiste que Jesús vehementemente, apasionadamente, quién sabe si hasta ofuscadamente, decía o nos pedía las cosas, y siempre pensamos que Dios no tiene temperamento y se apasiona por las cosas porque sabe que son para nuestro bien, ¿cierto? Lo estoy viendo correctamente, Padre. Claro, Dios tiene toda clase de sentimientos y la severidad, por ejemplo, no es un sentimiento malo. A Jesús, que es manso y humilde de corazón, solemos imaginárnoslo todo el tiempo aguadito. No, Dios no es aguadito. Uno cuando ve la relación de los santos con Jesucristo, ellos ven como en el corazón de Jesús van pasando las gamas de todos los sentimientos. Y más en nuestra sociedad, que es muy acomodaticia y no quiere reconocer que Dios es severo también. Incluso Jesús también a veces se aira, coge rabia. Por ejemplo, el día en que expulsó los mercaderes del templo, el día en que Jesús vio a un hombre con la mano seca, o sea, le había dado un derrame cerebral y se le había paralizado el brazo. Y Jesús
preguntó en la sinagoga, ¿qué es lícito en sábado, curar un hombre o dejarlo así? Y como ninguno dijo nada, dice, y Jesús les lanzó una mirada de odio, una mirada de rabia. Usted sabe lo que es una mirada despectiva, porque están siendo insensibles al dolor de una pobre criatura que estaba en las manos de Jesús curarla y que tenía el brazo paralizado. Entonces Jesús, ante nuestra impiedad y nuestra falta de misericordia, puede llegar a mirarnos con rabia y con odio. Por eso Dios desprecia al malvado. No creas que Dios mira a una persona que viola los derechos humanos de los demás con la misma mirada con que ve una monjita de clausura que no come 3 días para que se conviertan los pecadores. Sobre una está la mirada de complacencia sobre su sierva y el otro pobrecito se está granjeando una mirada que Dios nunca quisiera tener. Por eso busquemos que la mirada de Dios sobre nosotros sea complaciente, como la mirada del Padre sobre Jesús, que dijo, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Recuerden que es el mismo Dios que dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero me das náuseas y tengo ganas de vomitarte de mi boca. ¿Y por qué? Porque lo ama. Porque cuando una madre ve que su hijo no es ni bueno ni malo, sino un bueno para nada, un escuincle ahí inútil, que siente una complacencia con ese hijo echado a perder. No, dice qué indignidad, qué tristeza, qué horror, pero lo ama. El amor cubre todas las cosas, pero sin embargo sepamos que Dios tiene sentimientos. Dios es inmutable en sí mismo, pero como tiene ahora corazón de hombre, Dios tiene todos los sentimientos buenos que puede tener un ser humano. Y el miedo, el rechazo, la preocupación son cosas que también pueden caminar de la mano del amor. No las dejemos solas hacen mucho daño, pero a veces son formas de manifestación del amor. Está profunda la cosa hoy. Muy profundo, muy profundo. Y aunque ha sido un poco más breve a lo que acostumbramos a hacer en esta sección, yo creo que es el tiempo exacto para permitirles a ustedes reflexionar sobre esto. Ahorita porque estamos saliendo en vivo, pero cuando haya terminado el programa, pues los invitamos a que le den hacia atrás al mensaje y reflexionen sobre eso, porque yo he tenido el privilegio de escuchar al Padre Roberto predicar muchas veces sobre este evangelio, pero hoy ha dicho unas cuantas cosas que nunca había visto, y es el Espíritu Santo enseñando, es el Espíritu Santo revelando lo que Él quiere que escuche, que nuestro corazón escuche, aprenda, y eso es como un preámbulo y muy prometedor para lo que va a ser nuestra cuaresma, que era lo que estábamos hablando al comienzo. Gracias, Padre. Fantástica la reflexión. Hermanos, esperamos que a ustedes los ayude mucho, especialmente a las puertas en el umbral del comienzo de nuestra cuaresma. Y déjenos un mensaje en el canal, debajo de este video, y díganos qué les ha parecido, qué les quiso decir Dios y cómo ustedes están pensando llevar esto que acaban de escuchar y el evangelio de este fin de semana a sus vidas. Por eso se llama del evangelio de la vida. Así llegamos al final de esta primera sección, y pues ahora nos toca escucharlos a ustedes, interactuar con ustedes. La voz de Jesús escucha ahora la voz de ustedes, nuestros hermanos. Este es Pregúntale al Padre Roberto. Esta es nuestra sección Pregúntale al Padre. En esta sección del programa vamos a escuchar sus preguntas, todas las que han ustedes compartido con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, a través de los muchos medios que hemos puesto a disposición para que interactuemos. Incluso los encuentros interactivos que estamos haciendo y del que vamos a hablar al finalizar este programa. ¿Okay? Pero antes de entrar a la sección como tal, yo quisiera hacer una muy breve reflexión
que nosotros nunca pensamos que iba a ser necesaria. La voz de Jesús y particularmente los siervos de Jesús crucificados, tenemos entre nuestros compromisos de vida uno que de manera especial dirige nuestros criterios y nuestras opiniones. En nuestra alianza, además de prometer sencillez, oración y la puesta al servicio de nuestros carismas según nuestro estado de vida en la iglesia, también prometemos adhesión a la Iglesia Católica. Esto es a lo que enseñan el Papa y los obispos. ¿Okay? Nosotros respetamos la diversidad de opiniones de todos, incluso otros sacerdotes o miembros de otras denominaciones religiosas. Las cosas que compartimos aquí y muy particularmente las sugerencias y las respuestas que damos a sus inquietudes o específicamente lo que habla, lo que dice el padre Roberto, no pretenden descalificar las opiniones de ustedes, las de otros medios, las de otros sacerdotes o de grupos o de creencias dentro o fuera de la iglesia. La única intención que tenemos es dar herramientas para que ustedes formen una conciencia cristiana sobre temas de actualidad, filtrados por lo que nosotros tratamos que sea la más pura ortodoxia católica. Nosotros reconocemos que hay otras voces, sacerdotes que predican cosas diferentes, líderes que afirman cosas diferentes y gente que predica creencias distintas. No necesariamente estoy refiriéndome a doctrina católica, sino en general. Y nosotros lo respetamos. Una de las frases que más he escuchado yo a lo largo de estos 22 años de ministerio con el padre Roberto es: la iglesia es ancha y todos cabemos. Ni el padre Roberto, padre, por favor, permíteme en este momento hablar en tu nombre, ni Juan Carlos, ni la voz de Jesús. Pensamos que ustedes que ven los devocionales diarios o que siguen los mensajes semanales y apoyan nuestro ministerio son nuestros. Ustedes son de Cristo. De hecho, en nuestra alianza, nosotros nos comprometemos a llevarlos a ustedes a los pies de la cruz. El carisma por excelencia de los siervos de Jesús crucificado es apuntar a Jesús, es mostrarlo, que la gente lo conozca y que la gente lo ame y lo siga a él. Por eso, no sé si se han dado cuenta, nosotros los llamamos hermanos y hermanas. Nosotros no tenemos seguidores. Al día de hoy, nosotros reconocemos que se ha formado una comunidad hermosa. Al momento de yo hacer esta reflexión, somos más o menos cerca de 400,000 suscriptores en nuestro canal, además de toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, y se ha formado algo muy hermoso. Pero nunca nosotros pensamos que ustedes sean nuestros y por tanto deban hacer o pensar como nosotros opinamos. Ustedes son de él y nosotros solo somos sus hermanos. Crear polémica nunca ha sido un estilo de predicación para nosotros, comenzando por el padre Roberto. Pero sí nos ha sorprendido darnos cuenta la división y cuánta pasión, con cuánta pasión nos escriben a veces defendiendo un punto de vista. A quienes hemos podido contestar lo hemos hecho con respeto, pensamos que de eso se trata. Nunca hemos eliminado un comentario ni hemos señalado con el dedo a nadie, pero esto es convivencia respetuosa y unidad para cumplir el deseo de nuestro Señor, que dijo que seamos uno para que el mundo crea. Sería muy bonito que todos predicásemos a Cristo con esa misma pasión, que nos apasionáramos tanto para que la gente lo conozca, lo ame y lo siga. Yo dejo esa reflexión allí para todos. Tomen nuestros comentarios, especialmente estos que vienen y todas las secciones de preguntas al padre Roberto, y las respuestas que da el padre no como verdades absolutas, no son dogmas, son opiniones, y las opiniones son precisamente eso, puntos de vista. Si usted está en desacuerdo con lo que escuchó de nosotros, pues fórmese, edúquese. Pero como yo decía en el programa anterior,
vaya a las fuentes avaladas por la iglesia, por lo que enseñan el Papa y los obispos. No sea cauto y diga, este mensaje o esta revelación o esta profecía es viral y entonces yo voy a asumirla como verdad. Nosotros estamos tratando en este momento de hacer nuestra parte, pero no somos perfectos y Dios sigue trabajando en nosotros. Mientras Él nos convierte en lo que Él quiere que nosotros seamos, pues muchas gracias por la paciencia que tienen para con nosotros cuando, por la razón que fuere, usted esté en desacuerdo con lo que escucha en cualquiera de nuestros comentarios o en cualquiera de nuestros videos. Hasta aquí nuestra reflexión, Padre. Yo no sé si tú quieres decir algo o corregirme en algo que yo he dicho. No, está todo bien, simplemente eso, hermano. Nosotros, adhesión a la Iglesia Católica, y en temas álgidos seguimos al Papa Francisco actualmente y después seguiremos al Papa que venga. Y el Papa es San Pedro y es el vicario de Cristo en la tierra. Y a los obispos que están en comunión con el Papa también, lo que ellos nos enseñan, eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, cuando hay revelaciones privadas sobre todo, que van en contra de lo que está diciendo el Santo Padre o en contra de lo que está diciendo los obispos en comunión con el Papa, nosotros no vamos a extender esas opiniones, tampoco las avalamos, porque nosotros tenemos como católicos una decisión de estar adheridos en la comprensión de la fe y de la moral a lo que nos enseñan el Papa y los obispos. Sinceramente, para nosotros, con fe ciega, porque creemos en el Espíritu Santo que respalda a nuestros pastores. Entremos entonces en las preguntas de hoy. Amén. Así es. Bueno, era necesario hacer la aclaratoria, pero entonces vamos ya a ver en pantalla la primera pregunta que nos llega de parte de Francia y ella nos escribe a nuestro canal de YouTube y nos pregunta o le pregunta al Padre: cuando uno pide disculpas a familiares o amigos y ellos te desprecian y les da igual, entonces, ¿tengo que volver a pedir perdón aunque te sean indiferentes una y otra vez? ¿Qué debo hacer cuando estoy en reuniones familiares y me provocan, se burlan o tratan de hacerme perder la paciencia, Padre? ¿Qué le decimos a Francia? No pierdas la paciencia. Ármate bien porque sabes que vas a estar con gente tóxica. Esta mañana yo estaba orando y descubrí en mi oración que una persona me hace daño con sus actitudes, me desestabiliza y es tóxica para mí. Y pensé, si yo fuese de la nueva era o si fuera a un coach, en este momento me diría, sácala de tu vida. Pero como decidí ahora que mi coach es Jesucristo, con respeto por todos los demás coaches, yo escogí a este, que me dijo, esa persona es una oportunidad para santificarte. No andes pidiéndole perdón a la gente eternamente, porque hay gente que no entiende eso. Yo recuerdo una vez que estaba en una casa de retiro, llegó un muchacho y me dice, hola, ¿cómo estás? Tengo tiempo sin verte. No, yo quiero que tú me pidas perdón. Yo digo, ¿pero por qué si yo no te he hecho nada? No, tú sí me lo hiciste. Hay conversaciones de eso que son un poco morbosas. Yo le dije, bueno, si quieres que te pida perdón, viste, tú sí lo hiciste. Y yo no había hecho nada. Entonces, simplemente donde estés, siembra amor. Y si tú estás todos los días, pero perdónenme, van a aprovechar para pincharte más y hacerte daño. Si buscan quitarte la paz y hacerte daño, piensa en Jesús crucificado a toda la columna. Y respóndeles con amor y ríete un poco de eso. No te tomes tan en serio a ti mismo o a ti misma. Y si las personas con las que vives no te comprenden, te rechazan, te hacen daño, eso para nosotros es una oportunidad de mortificarnos y de responder con amor. Y recuerda lo que dice San Juan de la Cruz, porque eso es verdad. Donde no hay amor, siembra amor y cosecha amor. No cosechan lo mismo los que siembran maíz o trigo, que sale ese mismo año, que los que cosechan coco o los que cosechan mangos. Eso tienen que esperar decenas de años, pero la siembra está allí, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a servirles con amor y no buscar desesperadamente la reunión con personas que nos hacen daño, pues eso sería estar un poco mal de la azotea. Pero cuando nos toca, nos toca. Y todos en la vida tenemos gente así, gente que llaman ahora tóxica. Pero esa gente tóxica es la oportunidad. Piensa que Jesús no botó nunca a Judas de su lado. Y le lavó los pies sabiendo que los acababa de vender. Piensa que Jesús le lavó los pies con tanto amor a Pedro,
sabiendo que en unas horas lo iba a negar. Y no eran los únicos que tenían defectos. Jesús no escogió para comunidad a 12 personas perfectas. Escogió 12 cachivaches que yo no los hubiera escogido jamás. Pero Jesús vino a amar a los hombres y los hombres somos lo que somos. Entonces tienes una familia maravillosa para que te lleve al cielo. Piensa en Santa Rita, piensa en Cochita Cabrera de Almida, que tenía unas cuñadas que eran unas serpientes. Y Conchita se propuso que el esposo no se enterara de lo mal que la trataban. De la suegra no dice nada, yo creo que por respeto, pero de las cuñadas sí se le escapa en las cartas que le hacían la vida a cuadritos. Y ella dijo, yo me propuse que mi esposo no se iba a dar cuenta. Y le ofrecía a Dios todo eso con humildad. Los santos dicen que ellos quisieran ser una alfombra, porque no es que no tengan autoestima, sino que cuando uno ve a Jesús paciente y humilde, con que uno eche miradita a la cruz, dice, Señor, esto no es nada al lado de lo que tú estás pasando. A ti te desnudaron, te azotaron, te coronaron de espinas, te clavaron. A mí nada más me están diciendo que estoy gordo. A mí nada más me están diciendo que tengo mal carácter. Y no, cuando nos dicen eso a uno. A mí me están recordando que hace años yo estuve en la droga. Yo no, estoy poniendo un ejemplo. Lo de gordo y mala sangre, sí. Pero cuando nos dicen los defectos en la cara, bueno, nos duele porque tenemos un ego. Y ese ego, ahí se trata lo que dice Jesús, morir a uno mismo. Si eres cristiano, toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Así que ánimo, ánimo fuerte, viva la cruz, Dios te bendiga. Gracias, padre. Esperamos haber ayudado a Francis. La siguiente pregunta nos llega de parte de Gabriela y ella nos escribe a encuentro@lavozdejesús.org.be. ¿Qué suceden con nuestras oraciones no contestadas? Recé muchísimas coronillas para evitar que se aprobara el aborto en Argentina. De igual forma, sé que muchísimas personas hicieron campañas de oración y de ayuno y al final el aborto fue aprobado. Si había tanta gente buena que estaba en contra de esta disposición, ¿por qué al final aparentemente vencen los que hacen lo opuesto a la voluntad de Dios? Bueno, hija, así es la cosa. No es que no sean oraciones no contestadas, Dios nos escuchó. Pero Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que seamos libres y que vivamos en el amor. Y hay gente que se opone a esa voluntad. No vamos a dejar de orar por eso, diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero este es un momento de cruz para los países donde se aprueba el aborto. De cruz primero para esos bebés que no van a nacer. De cruz para Dios Padre que ve cómo arrancan del vientre esos seres que Él ha creado. De cruz para esas madres y esos médicos que algún día se les va a despertar la conciencia y van a ver lo que hicieron. De cruz para nosotros los cristianos que tenemos que ver cómo el mundo se arma en contra de Dios. Pero a mí me ilumina mucho lo que dice el Papa Benedicto XVI, que está en el Catecismo, de que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que vivir el mismo misterio de Cristo. Y en este momento, a nivel mundial, estamos en un momento de crucifixión. De tal manera que en los medios de comunicación, en las redes, uno opina contra ciertas decisiones del mundo que van en contra de Dios y hasta te bloquean o te eliminan la cuenta porque el mundo está así. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Pues que nosotros no somos del mundo y hay un combate de la luz con las tinieblas. Entonces, que la primera escaramuza la perdimos, tenemos que seguir adelante y lo importante de nuestra parte es no dejar que el fuego se apague, mantener nuestros criterios bien claros, hacer apostolado y darnos cuenta de que antes teníamos un mundo donde ciertas leyes apoyaban la verdad de nuestra fe. Pero si nos toca vivir en un mundo donde nuestra fe va a ser totalmente proscrita, nosotros seremos fieles y seguiremos amando a esa gente de ese mundo y seguiremos luchando hasta que la verdad triunfe. La verdad siempre triunfa, como dice un médico amigo mío, que me encanta seguirlo por las redes. La verdad siempre triunfa. Mantente firme en la verdad y sea ahora apóstol de la vida. En Estados Unidos hace muchos años se aprobaron esas leyes y hay personas que hasta presas van por mantenerse sosteniendo la verdad de esta fe con amor. Nos toca sostenerla con amor, sin violencia, sin imponernos, porque el amor, la verdad, no se impone, brillan por sí mismas. Así que mucho ánimo, ánimo, hija, que nadie dijo que la cosa iba a ser fácil, nadie dijo que las tinieblas ya se habían acabado.
Eso se va a acabar cuando llegue el fin de los tiempos. Pero por ahora nos toca seguir luchando con la fuerza del Espíritu Santo, de la mano de María, seguir orando y haciendo apostolado por la vida, por la familia, por la verdad y por la verdad del Evangelio. Dios me la bendiga. Ánimo, ánimo. Wow, seguramente ayudamos a Gabriela y ayudamos a muchos hermanos con esta respuesta. Gracias, Padre. La siguiente pregunta nos llega de Mercedes, también nos escribe a nuestro correo electrónico y ella pregunta, ¿la brujería existe o no? Yo conocí una señora que decía que practicaba la magia blanca y tenía muchos santos juntos. ¿Es cierto que hay hechicería o brujería o espiritismo bueno? Mire, yo le voy a decir la verdad, una verdad que digo como San Juan Bautista, como la voz que grita en el desierto. La brujería es mentira, el diablo no puede nada, él puede lo mismo que un malandro. Si usted está en gracia de Dios y tiene el Espíritu Santo, a usted no le entra ni coquito. Si usted es un pagano y un pecador, Dios también lo protege a usted, porque usted es su hijo. Entonces, para mí es tan tonto creer en la brujería como que yo agarre estos audífonos y empiece, oh santo audífono, ilumíname mis oídos y cierra los oídos de mis enemigos. Como una cosa inerte va a ser algo por mí. La idolatría es la brujería. A mí cuando me dicen, padre, me montaron brujería, yo digo, yo no creo en eso. Yo les digo una cosa, si ustedes ven mi testimonio, de los 16 años, desde los 11 hasta los 16 años, mi familia estuvo en el espiritismo, en la brujería venezolana. Y cuando yo conocí a Jesucristo, mi familia y yo rompimos todos con eso. Nos convertimos a Jesucristo. Y hay un dicho venezolano que dice, donde ronca un tigre no hay burro con reumatismo. Si Cristo está roncando en mi vida, ¿qué bruja me va a montar un trabajo a mí? A mí me han dicho, ya yo tengo 37 años de sacerdote, voy a cumplir 38 este año. Y me dijeron que hay brujos que me han hecho a mí trabajos de todas clases, y dicen, pero no le entra ni coquito. Tengo unos amigos, son unos empresarios, que se convirtieron al catolicismo porque ellos siempre han sido devotos de la Santísima Trinidad, aunque no eran muy practicantes. Hoy en día son muy practicantes, algunos de ellos. Pero la razón porque fueron a un brujo y le dijo al brujo, mire, ustedes están protegidos. Pues aquí ha llegado gente a mandarles a hacer cosas y no les entra nada. Pero es que eso no existe. Hay un dicho en Venezuela, águila no caza moscas. Yo soy un hijo de Dios, chico. Yo todo lo que tengo está ungido con la sangre de Jesucristo y el poder de Dios. ¿Qué brujería me van a montar? Y eso de brujería buena, no hay brujería buena. Porque la brujería es un pecado. Busquen el catecismo de la Iglesia Católica, hechicería, brujería, magia, y se da cuenta de que todo eso no existe. Ahora hay exorcistas y todo que le montaron un trabajo y vomitó una pelota de salchichón con pelo. Yo en eso no me meto. Yo le digo una cosa nada más. Las personas con disturbios mentales o las personas con influencias diabólicas se comen hasta las pilas de los transistores. Y claro, esas cosas las tienen que vomitar después. Yo no me van a convencer nunca de que la brujería existe. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Y Satanás, cuando simula que responde oraciones de la gente o a ritos de la gente para afligirnos, eso lo está haciendo porque Dios le dio permiso para tentarnos. Y si usted tiene una fe clarita como el agua y dice, yo solo confío en Dios y no creo que hayan influencias que me puedan cambiar la vida, usted va a vivir en la libertad y en la paz. Ese es el camino por el que yo ando y por el que quiero llevar a las personas que van conmigo. Águila no caza moscas, así que fuera fe en la hechicería, yo creo solamente en Dios. Y le voy a decir una cosa, el diablo se aprovecha de esas creencias para que usted no se cuide de verdad. Yo no me cuido de la brujería, yo me cuido de la tentación. Las tentaciones sí vienen del diablo, de la carne y del mundo, y esas sí me pueden separar de Dios. Así que yo no voy a perder tiempo cuidándome de brujería, no tengo tiempo para eso. Yo me cuido de la tentación, que es lo que me puede apartar de Dios. Dios te bendiga. Ahí tienes, Mercedes, ¿ok? Y como una frase que se hizo muy popular en nuestro ministerio, a mí me protege la sangre de Cristo, ¿cierto, Padre? Amén, así es. ¿Y qué más? Donde ronca tigre no hay burro con reumatismo. Amén, amén. Nuestra siguiente pregunta es simpática, pero muy interesante. Y se sorprenderían de saber cuán frecuente es esta pregunta entre los católicos, entre los cristianos. Aurora
a través de nuestro correo electrónico nos pregunta: soy católica, pienso que no soy mala persona, pero me gusta jugar cosas como bingos, cartas y loterías. Nunca al punto de hacerlo todos los días o sacrificar mis obligaciones por esto. ¿Es pecado hacerlo? ¿Y está mal pedirle a Dios que me ayude a ganar? Padre, ¿qué le contestamos a Aurora? Hay un vicio muy destructivo que se llama ludopatía. Y es que la persona se vuelva ludópata. Entonces, el no jugar le produce una ansiedad enorme. Y cuando juegan con dinero, porque para ganar dinero, tengo que jugar dinero, son capaces. Yo he visto personas que han vendido hasta su casa, han vendido las propiedades de su pareja, han destruido su familia. La ludopatía, igual que el alcoholismo y que todo vicio, es terrible. Es peor que una droga. Porque cuando tú estás jugando, se excitan centros del cerebro que tienes que seguir jugando más y más y más. Y eso va desde un videojuego suavecito que te puede quitar las noches enteras de dormir y perder tu trabajo. Porque ¿qué es lo que pasa? Estas cosas que producen sensaciones fuertes son peligrosas, pero no están prohibidas totalmente. Eso no significa que tú no te vas a comprar nunca un numerito de esa lotería tan buena que hay allá en Estados Unidos que te vuelven multimillonario en un momentico. Yo alguna vez... el Powerball. Bueno, yo alguna vez hasta le voy a confesar que yo le he dicho: Juan, cómprame un numerito para ver si Dios me bendice en eso. Y no me ha bendecido nunca. Lo que les quiero decir es una cosa. El alcoholismo es muy malo y el beber alcohol en exceso es muy malo. Pero eso no significa que en un cumpleaños tú no te vayas a tomar, a menos que te lo prohíba el médico, una copita de champaña. O que tú una tarde que te sientes muy estresado, te sirvas un whiskycito con hielo. Los católicos, sé que la Biblia dice no se embriaguen, y eso lo cumplimos, pero Jesús convirtió el agua en vino y eso no era pecado. Pero si tú todos los días te tomas un plus café, todos los días te tomas un cafecito y una copita de coñac, todos los días te alcoholizas. Porque al momento en que te haga falta que no lo hagas, te alcoholizaste. Los alcohólicos saben, me están oyendo muchos exalcohólicos o alcohólicos anónimos, que cuando uno bebe de manera consuetudinaria, que ya es una costumbre, ya se alcoholizó. Y el juego es lo mismo. Ten cuidado, hermano. Y vas a ver, si lo dejas y te cuesta mucho, tendrías hasta que pedir primero una gran ayuda de Dios y hasta ayuda profesional para dejarlo. Entonces, está malo si es fijo, si es costumbre, si es excesivo. ¿Está malo que alguna vez uno juegue? No, eso no está mal. Pero como dice Santo Tomás de Aquino, la virtud está en el medio. Y es peligroso. ¿Sí es peligroso? Sí. Es peligroso, y entonces con las cosas peligrosas uno debe tener cuidado. La canela. A mí me encanta la canela. Un día estaba en Seattle y la mamá me preparó un té de canela bien cargado, por eso estaba sabrosísimo. Pues la señora, todo lo que toca, un saludo por allá a la mamá de Mike, todo lo que toca le queda sabrosísimo. Entonces yo llamé a mi doctora y le dije: ¿cómo estás, Heike Fiel, con este frío que está haciendo aquí en Seattle y con este té de canela? Padre, tú estás loco, tú eres hipertenso, eso te va a matar. Entonces yo ahora todo lo que sea con canela, aunque me guste mucho, es con mucho cuidado, pero todavía le echo mi canelita a los dulces que puedo comer con stevia, le echo una canelita a un té, pero suavecito, porque sé que es peligroso. Entonces juega, pero suavecito, porque eso es peligroso. Ahí te di la respuesta. Y que le puedes pedir a Dios que gane. Eso es como pedirle a Dios que gane tu equipo preferido o tu candidato a la presidencia. Reza, pero alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y yo creo que meter a Dios en esas cositas ya es como un poquito irreverente. Pídele a Dios cosas más importantes, ¿no es así? Hay una santa en Argentina que tenía que construir un asilo y compró un número y Dios la bendijo y le dio. Y con eso construyó el asilo. Yo quería construir una iglesia, compré todos los números posibles, los puse junto al sagrario y no pegué ni uno. Y dije: Señor, si tú quisieras construir esa iglesia con esto, me hubieras hecho ganar. Pero ahora descubrí con esta experiencia que tú eres el dueño del oro, lo pones donde tú quieres y yo no vuelvo a comprar números para eso. Si me compras algún numerito por divertirme, y a ver si la pego, pero sé que eso es el azar. Los juegos son de azar. Dios los bendiga. Gracias, Padre.
Vamos a la siguiente pregunta. Y Jesús nos pregunta en nuestro canal de YouTube: ¿se puede salvar un alma que falleció por causa del COVID-19 si no recibió la unción de los enfermos? Él pidió mucho, pero por la cuarentena el sacerdote no pudo visitarlo y darle el sacramento de la confesión. Especialmente en este tiempo, padre, esta pregunta puede atormentar a algunos hermanos. ¿Qué les decimos? ¿O qué le decimos particularmente a Jesús? Cuando esa persona llamó al sacerdote, me hace recordar una frase que me motivaba mucho a mí como seminarista, de una canción vocacional que decía: cuando me llamen a mí sin saber dirán tu nombre. Fíjate qué bonito, sacerdote, ¿verdad? Cuando me llamen a mí sin saber dirán tu nombre. Dios Padre vio el anhelo de esa persona de tener un sacerdote cerca. Y seguro que en ese momento la puerta a la gracia, al amor de Dios estaba abierta. Así que ese es solo signo. Santa Teresita, el Niño Jesús, le ofreció a Dios siendo niña todos sus ayunos, toda su plata en misas para que se salvara Pranzini, un asesino que iban a guillotinar en Francia. Y ella le robó el periódico al papá para ver el día en que murió y vio que él rechazó al sacerdote. Pero cuando estaban subiendo al cadalso, agarró el crucifijo del sacerdote y lo besó. Y Teresita decía: salvé a mi primer hijo, porque Dios es hermoso. En el Cantar de los Cantares dice: tú miraste un cabello en mi cuello, y en él, dice San Juan de la Cruz, preso quedaste. Te hirió la mirada, dice el Cantar de los Cantares, el cabello que viste sobre mi cuello. Un hilito de fe como un cabello, un hilito de confianza como un cabello le basta a Dios para salvarnos. En primer lugar, no nos metamos en el asunto de la salvación de los demás, porque eso es entre ellos y Dios. Yo nunca podré saber si una persona se salvó o se condenó, a menos que la iglesia la canonice. Eso es una cosa entre las personas y Dios. Tú puedes ver a una persona muriendo santamente con 8 sacerdotes alrededor de la cama y se fue para el infierno porque se fue con un odio en el alma o un pecado oculto que no quiso confesar. Eso solo lo sabe Dios. Por eso dice la Biblia: no juzguemos la vida de un hombre hasta que termine la cosa. Y ahora, una persona que no se pudo confesar, no por culpa de ella, sino porque estamos en pandemia y los sacerdotes no pueden exponerse al COVID-19, porque sería pecado contra el 5.º mandamiento, un pecado para quitar los pecados, ¿verdad? Antes uno dice: ¿por qué San Luis de Gonzaga y los santos de la antigüedad se metían así? ¿Por qué San Pedro Claver bañaba a los afroamericanos que llegaban a Colombia, los sacaba de la galera, los bañaba y se tomaba el agua? Porque no tenían conocimientos científicos de que se estaban matando ellos mismos. Yo creo que Dios protegía a San Pedro Claver o a Santa Ángela de la Cruz, que le chupaba las llagas a los enfermos. No se murieron ese día porque Dios los protegía milagrosamente, porque ahora ya yo sé que la cantidad de bacterias que me echaría yo me matan. Entonces no hago esas cosas, ¿ves? Por eso la iglesia tiene preventivas también sobre la asepsia y la limpieza, la higiene. Por eso en este tiempo estamos encerradas las iglesias y no hay esos servicios a la hora de la muerte muchas veces por esa situación. Entonces yo espero que todos tengamos una gran comprensión también por los sacerdotes y por todos los que no pueden asistirnos en estas condiciones. Y también al mismo tiempo sepamos que la misericordia de Dios está por encima. Los sacramentos son un medio seguro para recibir la gracia de Dios, pero no son un embudo. La gracia de Dios es libre y también se da en estos días, sobre todo de situación especial de pandemia, de manera libre. Así que a mí me da la sospecha de que este familiar está en el cielo, porque cuando llamó al sacerdote se abrió a la gracia de Dios con eso. Ahora nosotros tenemos que practicar mucho la ciencia de ayudar a bien morir. Ayudar a bien morir es decirle a las personas cuando están en esos trances: aunque no seas sacerdote, prepárate, pídele perdón a Dios por tus pecados, confía en el corazón de Jesús y rezar con ellos en esos trances. Espero haberte respondido. Y voy a ofrecer la misa hoy por la persona de la que me hablas y por todos los que han muerto por COVID. Y sinceramente lo siento, yo también tengo familiares que se han ido con Dios en esta epidemia. Gracias, padre. La última pregunta nos llega de Isbelis y nos escribe al correo electrónico, y ella pregunta: soy emigrante viviendo en Argentina desde hace 3 años. Con grandes sacrificios, trato de ayudar económicamente a mis padres en Venezuela. He tenido problemas en mi matrimonio por esto, ya que no ganamos mucho dinero y la gente me dice que ellos no pueden dejarme todo a mí.
Siempre pensé que era mi responsabilidad y debía enviarles todo lo que pudiera. La verdad, sostener a mi familia aquí y allá se hace cada vez más imposible. Ahora siento un poco de desconsideración de ellos porque siempre quieren más. Mi esposo insiste en que debemos enfocarnos en nuestra familia, pero me siento obligada a no desampararlo. Entonces ella tiene 3 preguntas o 4 preguntas. ¿Hasta qué punto ser egoísta? ¿Hasta qué punto son ellos desconsiderados? ¿Puedo desentenderme un poco y dejarlos resolver sin ser mala? ¿Debo seguir a toda costa así no me ayuden ni me consideren? ¿Qué le decimos a Isbelis, padre? Bueno, este es un drama muy común y sé que estamos tocando una fibra muy fuerte de nuestros oyentes, entre los cuales hay muchos emigrantes de sus países, no solo de Venezuela, sino de otros países también que viven crisis y que se han ido a países que tienen una mejor posición. Y a veces se van a otros países que tienen una mejor posición, pero no tan grande. Entonces, te voy a decir algunos criterios. En primer lugar, fija, esto es un criterio muy humano, fija con las personas la realidad. Yo puedo esto y no puedo más. Para que ellos se resuelvan allá también, porque uno tiene que resolverse en el país que esté, sea en Venezuela, sea en Zambia, en Zaire, donde esté. Uno en Haití, uno tiene también que buscar resolverse. No puede uno decir, yo voy a vivir de las remesas, lo cual es una tentación muy grande para los que estamos en estos países. Estamos luchando con lo nuestro. Entonces uno tiene que decirle, mira, yo puedo ayudarte con tanto y ustedes muévanse allá para lo demás. Claro, te voy a decir una cosa. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, San Pablo está haciendo una colecta y él dice muy sabiamente, no se trata de que ustedes vivan mal para que otros vivan en abundancia. Entonces, ahí San Pablo nos dice el criterio. No se trata de que tú vas a hacer que tu familia pase trabajo para que en el otro sitio esté muy bien y no sientan la crisis que estén pasando. No se trata de eso. Por eso tiene razón tu esposo también cuando te dice, ten prudencia con esto. Entonces, no es que uno va a desamparar totalmente, si uno está un poquito mejor, ¿verdad? Uno siempre puede ayudar, sobre todo a los papás que uno tiene el mandamiento de ayudarlos y que ellos a veces están más débiles ahora. Y uno tiene el deber de ayudar, no desamparar. Yo me desentiendo. Si uno realmente no puede, no tiene más que para sobrevivir. Y hay gente que a los 4 o 5 años ya se establecen y viven bien, pero yo sé de casos, me han dicho, de personas que tienen 10, 15 años en el otro país y no terminan de establecerse y viven en un nivel muy pobrecito. Entonces, deben entender también, aquí me dirijo porque me están oyendo, a los que reciben remesa, que sean comprensivos. Yo también, yo he ayudado familiares y me han dicho, Roberto, no me mandes más, no me des más, porque yo tengo. Eso también lo deben decir los que reciben la remesa, ¿verdad? Si ya ven su necesidad básica cubierta, gracias por todo lo que has hecho por mí, pero no me ayudes más porque ahora yo puedo solo. Si algún día necesito, te aviso. Y también es verdad que hay momentos como cuando aparece un cáncer o aparece una enfermedad especial o una persona tiene una gran necesidad porque la van a desahuciar la casa, que toda la familia se estrecha para poder ayudar y a lo mejor nos quitamos alguna cosa un poquito esencial porque es un momento de crisis, pero esa no es la vida habitual de la persona. No puede ser habitual. Entonces, tu primera obligación, es verdad, está en tu hogar que Dios te regaló donde tú estás, con las personas con las que tú estás. Y después de eso, tú también ayudas a tu familia, pero con prudencia. Y como te digo, Dios le puso límites al mar. Si no, imagínate, tenemos todo lleno de agua salada en todas partes. Tú llamas a tu familia y dile, ¿quieres un iPhone nuevo? No, yo no puedo. Porque hay personas así que comienzan, mira, va a venir el cumpleaños de Ruperta. Así que queremos comprar 6 botellas de whisky y tenemos que mandarse los dulces y en Venezuela llamamos pasapalo, pues llamamos palo al trago. Las botanas, lo llaman en México, las vamos a hacer con una señora que las hace buenísimas en la ciudad de al lado y nos cuestan, más o menos son todo como $800. ¿Tú sabes lo que cuesta sacar $800 en cualquier país del mundo? Entonces uno mira, ¿por qué no me llamas? Yo quisiera ir por allá para poder pasar con ustedes mi cumpleaños, que cumplo 50 años. No, hermano, llámalo por WhatsApp. Porque un viaje son $3,000. Y no solamente gastas el pasaje, sino la estadía allá. Yo cuando viajo alguna vez por visita familiar, yo proveo de tener el pasaje,
los gastos de viaje y con qué ayudar en la casa, porque uno come, uno gasta agua, uno gasta luz, uno gasta en gasolina sacándolo a uno. Hay que ser considerado de parte nuestra los que estamos en países un poco con crisis. Y las personas que están en países estableciéndose o ya establecidos, deben primero, que te digo, para no tener mortificaciones, yo te puedo ayudar hasta aquí. Si tú ves una cosa extraordinaria, una enfermedad, un accidente y necesitas algo, dime a ver si puedo. Si tú no pones esos límites, vas a sufrir todo el tiempo. Y Dios te dice que ames. Y en el amor podemos ser generosos, pero siempre avisando. Esto es un bono especial porque me fue muy bien. Esto no siempre es así, te lo aclaro. Aclara siempre. No te olvides de los tuyos diciendo, bueno, para mí ya no existen porque esa es tu familia. Y a veces hay verdaderas grandes necesidades hasta de comida o de medicinas básicas. Pero tú pon tu cosa y vas a vivir mucho más tranquilo. Pero siempre debes saber que en tu corazón tiene que haber un orden de prioridades con tus ayudas. Primero, tu familia inmediata. Y después tu familia no inmediata. Y después los pobres. Y también la iglesia. A poner esas cosas en orden. Yo recuerdo que a mí me decían mis superiores del seminario mucho y me lo aprendí y trato de vivirlo. Esta frase, que es bueno que la pongamos en un cartelito y la tengamos en algún sitio de la casa. Cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Cuida el orden y el orden te cuidará. Tú pones orden en eso y eso te va a proteger a ti. No seas amorosamente compulsiva. Ni tampoco te aflijas diciendo yo no tengo derecho de tener una línea de televisión para distraer a mis hijos porque eso lo voy a mandar para Venezuela porque allá ni con qué comprar papel toalé o lo voy a mandar para tal país. Yo hablo del mío. No, tú ayuda a que en tu familia no falte nada, pero tampoco prives de las cosas normales a las personas que Dios ha puesto en tu cargo, sobre todo a tus hijos. Creo que te expliqué las cosas con la mayor claridad y calidad posible. Sí. Y yo como inmigrante, padre, certifico totalmente lo que tú has dicho. Es así. ¿Okay? Este es el final de nuestra sección a Pregúntale al Padre Roberto. Nos hemos extendido bastante, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que el programa ha estado fantásticamente entretenido y muy, muy enriquecedor a nivel de la enseñanza, primero del Evangelio y luego con las preguntas. Pero no queremos extendernos porque le estaríamos robando tiempo a la última sección de nuestro programa. Hablemos de la vida de. Hablemos de la vida de. Historias inspiradoras sobre lo que nuestros hermanos los santos nos enseñan para avivar el anhelo de santidad que todo ser humano debe tener. Padre, el leproso voluntario. Escuchamos en el Evangelio de hoy y tú nos explicabas qué era la lepra, pero ¿qué nos puedes decir? Háblanos de la vida de San Damián de Molokai, el leproso voluntario. Aquí está él cuando tiene lepra. Aquí está él cuando no tenía lepra y era un hombre hermoso de Bélgica, en Honolulu. Y aquí lo tenemos a él cuando está agonizando con la lepra. Esta foto es original de él, ya al final de su vida. San Damián de Molokai, un santo maravilloso. Él era de Bélgica. Lástima que en estos tiempos de crisis, los países de Bélgica, Suiza, España, Francia, que le daban tantos misioneros al mundo, hayan caído en un desierto misionero. La razón es una mentira muy sutil del diablo. Todo el mundo va para el cielo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no está en el Evangelio. No, la gente con un poquito de buena voluntad va para el cielo. No, la gente, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Cristo nos dijo, vayan hasta el mundo entero. Y estos países eran muy fecundos de misioneros. Y Bélgica era uno de los países abanderados. Entonces este muchacho, siendo joven, vio el ejemplo de su hermano mayor. Por eso el ejemplo de la familia es tan importante, que su hermano mayor se había hecho misionero y él también quiso ser misionero. Los hermanos mayores, verdad que le damos coscorrones y golpes a los hermanos menores, pero también deberíamos darles buen ejemplo.
Y siguiendo el ejemplo de su hermano, entró como misionero. Y desde Bélgica nos mandaron a Honolulu, Hawái, a esa zona de Oceanía, que estaba bajo la influencia de esos países europeos y de Estados Unidos posteriormente. Y Honolulu estaba bajo el protectorado belga. Y entonces allí era un misionero en Bélgica, predicando en un ambiente tropical muy distinto perdió su cultura, perdió su familia, lo dejó todo por Jesucristo. Ya allí había un santico. Pero había una isla que era la isla maldita, la isla de Molokai, donde mandaban a todos los leprosos. Entonces imagínense, cuando los regentes hacían los presupuestos, querían tener contentos a la gente de las islas, y a los leprosos esos le mandaban lo mínimo posible de comida y de medicinas. ¿Y quién quería ir como médico o como enfermera? Si muchas veces al pasar mucho tiempo allá ya quedaban proscritos y no podían volver. En estos tiempos de pandemia, donde se nos cierran las vías muchas veces cuando nos recluyen, podemos entender lo que vivía esta pobre gente en Molokai, que eran tirados allá y ahí se quedaban para siempre. Era una isla donde había mucha tristeza. Entonces la gente, para poder consolarse, se dedicaba al vicio, a la prostitución. Entre ellos mismos se dedicaban al alcoholismo, a la droga. Y así se iban consumiendo poco a poco. Hasta que la lepra era la pérdida de sensibilidad, los nervios se mueren, la carne ya no recibe la misma irrigación que antes, los golpes que se dan por no tener sensibilidad hacen que pierdan dedos, brazos, piernas, se les caen las orejas, se les caen los lóbulos de la nariz, se les caen las cejas, se les cae el pelo y huelen a muerto, huelen a carne descompuesta. Era una situación tan terrible, terrible. Y entonces, un día los superiores dicen, ¿quién quiere ir a Molokai? Allí hay una iglesia casi en ruinas. ¿Quién quiere ir a esa parroquia a bautizar, a casar? Y levanta la mano Damián. Ese fue el día de su santidad. Hay ocasiones en que Dios nos pide cosas como mantener nuestro matrimonio adelante, hacerse sacerdote, ir al convento, hacerse religiosa, consagrarse como virgen consagrada. Y el día en que decimos sí, es el día de nuestra santidad. Este hombre había dicho sí a la vida religiosa. Era un religioso consagrado. Había dicho sí al sacerdocio. Había dicho sí al envío misionero, pero ahora dice sí para ir a donde nadie quiere ir. Y cuando yo veo a San Damián que agarra su barco y los implementos para celebrar misa, las cosas mínimas, y se va a Molokai, veo la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dejó el cielo voluntariamente y por amor para bajar a la tierra. Veo al Hijo de Dios que diariamente, cuando yo celebro misa aquí al lado, aquí tengo mi altar de decir la misa privada, a mis palabras, cuando celebro la misa, el Hijo de Dios deja el cielo para hacerse pan y vino aparente aquí en mi altar, para estar con nosotros. Dios viene hacia los más desamparados y así Damián se va hacia los más desamparados. Al poco tiempo recibió la decisión, muy triste, porque de allí volvió a Honolulu algunas veces, que las autoridades, a quienes él siempre le cayó mal al gobierno toda la vida, porque no hacía, ahora gritaba y chillaba más que un camión de cochino. Aquí no hay medicinas, aquí no hay plata, aquí no hay nada. Entonces, como vio que no le hacía caso el gobierno, comenzó a pedir ayudas en Europa. Y Europa empezó a mandarle al episcopado, esto es para el padre Damián de Molokai, esto es para los leprosos de Molokai. Entonces le cogieron envidia a los demás sacerdotes, le cogieron envidia a la congregación. Y decían, usted es un recoge plata, usted es un hombre avaro, ¿quién sabe qué vida estará llevando usted allá? Y por esas intrigas le dijeron, usted ya no puede salir más de Molokai. Usted es un peligro de contagio cuando viene a la ciudad, así que no venga más. Maltratado por la iglesia, incomprendido por el gobierno. Sin embargo, él seguía exigiendo. Y él exigía, lo que me manden para mí, en derecho, es para mis leprosos. Reconstruyó la iglesia por su testimonio de vida. Cerró prácticamente el bar, el sitio donde había prostitución, lo sacó a las prostitutas leprosas y la puso a dar catecismo, les enseñó a dar clases de costura, a dignificar a la gente. Él logró convertir, después de muchos años, Molokai, la isla del infierno, en un pequeño paraíso con el dolor de la lepra. Pero todo lo que conseguía, le mandaron unas monjas, de las cuales la que se fue a Molokai es beata, y tardó
8 años en que la dejaran pasar a Molokai. 8 años porque habían abierto un hospital en Honolulu para los leprosos de buena clase y las monjas se las pusieron a ellos. Y él por su monja luchó hasta que al final de su vida las monjas atendieron su muerte y logró que se fueran con él. Hay una cosa muy bonita y que nos da una gran lección para esa gente que no le gusta confesarse. Este hombre tenía toda la excusa para no confesarse más porque él vivía solo, aislado allí en Molokai. Y su gran dolor, tú le decías, padre, ¿qué extrañas? Extrañas tu casa en Bélgica, extrañas tu vida en Honolulu, extrañas la comunión con los demás. Yo lo único que extraño es confesarme, decía. Entonces el obispo llamó a los padres y dijo, ¿quién va a confesar al padre Damián? Todo, a mí me duele la espalda, a mí me dio una visita a mi familia, yo tengo un problema con la vista, yo es que casi no oigo, yo es que tengo que comprar unas gallinas. Total que todo el mundo puso excusa y el obispo tuvo que decir, voy a tener que ir yo. El obispo se montó en un barco y cuando llegó allá, el padre Damián vino en una balsa y el obispo dice, déjeme bajar para confesar. Y no, le dijeron las autoridades, usted de aquí no se puede bajar. Entonces en francés, el padre Damián se confesó desde la barca a voz de grito. Y sus pecados fueron entendidos por muchos que iban en el barco. Pero el obispo le pudo dar la absolución y la bendición desde el barco. Y le bajó provisiones para la misa y para las cosas de la casa y el fruto del dinero que le habían enviado. Todo lo material pudo bajarlo a la balsa, pero él no pudo bajarse. Y así San Damián, aunque fuera en público, se confesaba. Mira qué amor a la confesión de un santo. Y tú y yo, que somos unos pecadores, no, es que a mí no me gusta confesarme, es que me da pena, es que no sé. No, qué pena, ni pena son 4 letras que te pueden llevar al infierno si tú no eres humilde y te confiesas cuando sea necesario. Y él siguió llevando su vida y él realmente trajo el reino de Dios. Una cosa muy bonita es que habían personas evangélicas, protestantes en la isla, y Damián las asistía igual que las católicas. Y le decían, no me quiero morir sin darte, que te me mueras sin darte la unción. Y la persona decía, no, yo después de toda mi vida en el evangelio evangélica, no voy a hacer eso a mis padres haciéndome católico última hora. Y él igualito los respetaba y había un detalle de que en ese tiempo los católicos no permitíamos que en nuestros cementerios se enterraran personas de otras religiones. Pero el padre Damián sí los enterraba. Y alguna vez tuvo un detallito que costó después en su proceso de canonización, porque había una leprosa que había estado casada y se había divorciado y después le dio la lepra y llegó a la isla de Molokai y allá se juntó con otro leproso que era soltero. Y los dos eran católicos, iban a misa y todo, y se hacía sumamente engorroso un proceso de anulación del primer matrimonio. Entonces el padre Damián, como misionero, buscando el bien de las almas, resolvió como pudo y les dio la comunión y los casó. Entonces, eso hoy en día no hubiera tenido ningún problema, se hubiera resuelto, porque hoy en día las leyes son mucho más abiertas. En ese tiempo él tuvo en ese momento que interpretar algunas leyes para poder hacerlo, y eso, la cosa es que el misionero, su primera función y norma es salvar las almas. Cuando el padre Damián llega al final de su vida, en la isla hay escuelas. En la isla los niños eran abandonados por los leprosos y muchos se morían de hambre, pecados contra la vida. Y el padre Damián a todos esos niños huérfanos montó un orfelinato y las monjas fueron principalmente, el gran sueño del padre Molokai, del padre Damián de Molokai, era que las monjas llegaran para que fueran las madres de esos niños. Total que cuando el padre Damián llega a la hora de la muerte, que es muy bonito ese momento, ya se los voy a contar. Él era un hombre de una salud de hierro, estaba bien alimentado, como les dije hace un ratico, y era un hombre saludable y era muy higiénico para poder mantenerse entre los leprosos, y pasó muchos años de servicio así. Pero cuando él se muera, va a dejar en el asilo, en el orfelinato, a los niños atendidos por las monjas como mamás y él como padre. Y ya va a tener un sacerdote que se va a ir con él. Hubo médicos que se ofrecieron a hacer estudios sobre la lepra, estaban con él allá, experimentaban algunas medicinas hasta que hubo un venezolano, el doctor Combi, que descubrió la cura de la lepra, pero en ese tiempo era totalmente incurable. La cura fue muy posterior a la muerte del padre de San Damián, el padre Damián de Molokai, San Damián de Molokai. Pero en ese tiempo era incurable, pero los médicos buscaban cómo aliviarlo. Él recibió la visita de una princesa de Honolulu, que eso le ayudó muchísimo, porque cuando ella vio la labor que llevaba el padre allá,
Ella se esforzó para que el gobierno lo ayudara un poco más, pero siempre tuvo poca ayuda y fue incomprendido. Eso es una gran verdad. En eso fue un verdadero mártir. ¿Cómo supo que tenía lepra? La lepra se conoce por la falta de sensibilidad. Una noche salió en una correría a atender a algunos enfermos, a darles la unción, a predicarles, y al volver en la noche a la casa tenía mucho frío, porque hacía frío y estaba mojado de la lluvia. Entonces le dijo al sirviente que él tenía que le pusiera agua caliente para los pies. Pero pone más caliente hasta que vio las ampollas en los pies. Pues ya el agua estaba hirviendo, se le quemaban los pies, no lo sentía. Y ese día él dijo, te damos gracias, Padre. Ahora soy un leproso como mis hijos. Y así siguió celebrando y predicando la misa con lepra hasta el último día de su vida, hasta que cayó en la cama inerme, sin más fuerza, y fue una gran oblación. Damián de Molokai es un santo de la caridad, que brilla incluso con una luz más fuerte que la de la Madre Teresa de Calcuta. Un apóstol que brilla con una luz más fuerte todavía que San Juan Pablo II. Un santo realmente que fue un Cristo en la tierra. Él va a ser seguido por algunas religiosas, algunas de las cuales van a ser beatificadas, que vivieron en Molokai también, en ese mundo de los leprosos. San Francisco de Asís, nuestro padre, él se convirtió cuando abrazó un leproso. Él tenía un asco enorme. Y un día un leproso le pidió una limosna, le puso la limosna, lo besó. Y San Francisco, cuando escribe su testamento, dice, el día en que el Señor me llevó entre los leprosos, lo que para mí era dulce se me volvió amargo. Y lo que para mí era amargo se me volvió dulce. ¿Quiénes son los leprosos de hoy? Las personas enfermas de COVID. A veces para nosotros son unos leprosos porque nos mantenemos lejos de ellos. Una persona que se curó de COVID no la tratamos, no queremos que venga a nuestra casa. Debemos tener cuidado, por supuesto, pero no podemos dejar que las personas sufran rechazo. No es lo mismo que una persona experimente que alguien se está cuidando a que alguien le está rechazando. El padre Damián de Molokai, por la impresión que nos dio la aparición del VIH positivo, del SIDA, también fue declarado patrón de los enfermos de SIDA, porque al principio eso ya se ha superado bastante, había un rechazo enorme incluso por los niños que sufrían SIDA. Y así Dios nos regala este don tan maravilloso de este santo. Yo los invito a todos a que lo conozcan más, lean su vida por internet, incluso hay buenas películas sobre él, y que nos conceda desde el cielo tener una caridad encarnada en los demás, tener preferencia por los más pobres y parecernos a Cristo como se pareció el padre Damián de Molokai, que Cristo también fue llamado leproso. Dice la Biblia, fue estimado como leproso, dice Isaías 53, y eran nuestros pecados los que él cargaba. Que San Damián de Molokai ruegue por nosotros. Santo maravilloso, amén. Sumamente atractivo. Amén, amén. Yo no sé ustedes, queridos hermanos, pero yo creo que hasta el momento sí ha sido quizá el encuentro al pie de la cruz más largo que hemos tenido, pero ha estado fantástico, ha estado buenísimo, pero llegamos al final de nuestro encuentro. Atención, que nos vamos de noticia, ¿ok? Muchos de ustedes han estado súper pendientes de todo lo que hemos hablado y creciendo juntos como familia que somos, pero también pendientes de nuestro siguiente ciclo de sesiones interactivas con el Padre Roberto. Nuestro siguiente ciclo va a comenzar este lunes, el 15 de febrero. Hoy sábado 13, mañana 14, el 15 a las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, haga su conversión, ¿ok? Vamos a tener 15 y 22, 2 sesiones con el Padre Roberto, y el tema va a ser Jesús, Salvador y Sanador de mi persona. ¿Ok? Vamos a hablar de salvación principalmente y luego cómo Jesús nos transforma, nos sana. Va a ser gratuito, como hemos hecho todas los encuentros interactivos, y usted debe ir a partir de que termine este programa a nuestra página web lavozdejesús.org.be/en familia. Allí se va a poder inscribir, va a poder colocar sus datos y la noche del domingo
las personas van a recibir la confirmación con el link para que se unan a nuestra sesión el lunes en la noche. Estamos muy expectantes y muy contentos porque las experiencias en los encuentros anteriores han sido fantásticas, enriquecedoras, muy, muy hermosas. Tuvimos en enero el encuentro interactivo sobre cómo leer el Génesis, y antes estuvimos conversando con el Padre Roberto, y esta vez en febrero 2 noches con el Padre Roberto y con este humilde servidor moderando. Jesús, Salvador y Sanador de mi persona. Padre, ¿quieres invitar a la gente a que se una, a que se inscriba y nos dé finalmente la bendición final para terminar nuestro encuentro al pie de la cruz? El orden de las sesiones significa que el número es limitado. La última vez se nos llenó muy rápidamente, así que no lo dejes para mañana si lo puedes hacer ahora. Así que terminando el programa, si quieres te conectas, porque rapidito se nos acaba el número, es limitado, no podemos hacerlo ilimitado porque es por Zoom, y queremos que sea interactivo para que ustedes puedan preguntar. Si lo dejáramos abierto solamente por otro medio, pues ustedes no podrían participar, y esa misma noche podremos hablar según las normas del encuentro para que profundicen el tema, que es precioso, el tema que yo quiero predicar con mi vida: la salvación y la restauración del ser humano en Jesucristo, que es el único sitio donde se encuentra. Salvación no hay en otro sitio, y el que te restaura de verdad se llama Jesucristo. Dentro de ti hay un santo, y vamos con Cristo a sacar ese santo de allí. Bueno, le voy a dar mi bendición con todo el cariño, una alegría siempre compartir con ustedes. Ustedes no se imaginan las trabas que nos pone el enemigo, pero no se imaginan la fuerza que pone Dios para que lleguemos hasta su casa siempre con este servicio. Y le voy a dar a ustedes todos la bendición con el Espíritu Santo, la bendición que nos regaló Conchita, para que el Espíritu Santo esté en todos ustedes. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y el Espíritu Santo, autor de toda pureza, se las conceda por el amor y la cruz, y conserven su cuerpo y su alma puro hasta que alcancen la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los espero en los encuentros interactivos, en los mensajes del canal de YouTube, de todos los canales de nuestras redes. Dios bendiga a Rubén, que está aquí mismo en Valencia, a Angelo, que nos está ayudando desde Murcia, en España, a Juan Carlos y a Jessica, que están desde San Antonio, Texas, y a todos los siervos de Jesús crucificado. Hablaremos un poco más de esto en Cuaresma también, de los siervos de Jesús crucificado, para que podamos crecer en esa espiritualidad, porque Dios está haciendo que la familia crezca y todos hagamos algo para que la sangre de Cristo no se derrame en vano, y llevar los hombres al pie de la cruz para que lo amen eternamente. Los quiero mucho, Dios los bendiga, paz y bien. Amén. Gracias, Padre. Visiten nuestras redes sociales. Por favor, vayan a nuestro canal aquí mismo. Si no se ha suscrito, hágalo y active las notificaciones. Hay una campanita, dele allí, y cada vez que nosotros pongamos material nuevo, usted va a recibir una notificación que dice: La Voz de Jesús acaba de montar material nuevo. Y todo lo que hacemos es para edificación de la Iglesia del Señor, y nuestro gozo es servirle a ustedes. Los esperamos el próximo mes de marzo, 13 de marzo, sábado 13 de marzo será nuestro siguiente encuentro al pie de la cruz. Los esperamos. Gracias. Hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestro encuentro al pie de la cruz. Escríbenos a encuentro@lavozdejesús.org.be o visita nuestra página web o redes sociales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te bendecimos y esperamos que el encuentro que acabamos de tener te acerque más al conocimiento del Señor Jesucristo y su Iglesia. Hasta muy pronto.